Las enfermedades oncológicas, vistas desde los registros akáshicos, no se interpretan como un castigo, una culpa, ni una consecuencia simple. Se entienden como una acumulación profunda de memorias emocionales, energéticas y espirituales que el alma no ha podido expresar, liberar o reconciliar, y que buscan manifestarse en el cuerpo como un llamado urgente a ver lo que fue silenciado por demasiado tiempo. Este enfoque no reemplaza lo médico, sino que acompaña desde otro nivel, mostrando lo que el alma quiere comunicar a través de una experiencia tan intensa. Cuando miramos este proceso desde el registro akáshico del alma, dejamos de ver solo la enfermedad y comenzamos a ver la historia interna que la rodea. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Elber Sánchez, maestro espiritual, coach holístico y coach de vida. En lo humano, toda aquella enfermedad oncológica toca zonas muy vulnerables porque despierta el miedo más primario, el miedo a perder la vida tal como la conocemos. Y con ese miedo aparecen emociones almacenadas durante años, duelos no expresados, dolores guardados, cansancio acumulado o heridas profundas que nunca encontraron un lugar seguro donde ser escuchadas. Esto no significa que las emociones causaron la enfermedad. Significa que lo emocional y lo espiritual se entrelazan en un momento donde la vida se vuelve un espejo directo de la propia existencia. Lo que se despierta en ese proceso revela verdades internas que muchas veces habían quedado en pausa. En la mirada, desde el registro akáshico, este tipo de enfermedades oncológicas o de variaciones celulares puede simbolizar momentos en los que la persona vivió por encima de su límite emocional, dando más de lo que debía, cargando más de lo que podía o callando más de lo que su alma estaba dispuesta a tolerar, actuando desde un amor inmenso, pero también desde un desgaste silencioso. La enfermedad aparece entonces como un mensaje profundo. El cuerpo pide equilibrio, la energía pide descanso, la voz interna pide ser escuchada. No es culpa, no es falla, no es debilidad. Es el alma diciendo, ya no puedo sostener esto de la misma forma. Ese mensaje es sagrado. En la vida cotidiana, este proceso afecta el bienestar emocional, mental, espiritual y por supuesto físico, porque confronta a la persona con preguntas internas que jamás se había atrevido a plantear. Por ejemplo, ¿qué de mí necesita cuidado? ¿Qué parte he olvidado? ¿Qué vínculo conmigo mismo, se quebró en el camino? ¿Qué verdad he evitado? Estas preguntas no son fáciles, pero abren un espacio de conciencia que transforma profundamente no solo a quien vive la enfermedad, sino también a todo su entorno emocional y familiar. Estas enfermedades complejas, desde esta mirada akáshica, son un portal hacia una introspección que toca la raíz del alma. El propósito no es interpretar causas ni reemplazar procesos médicos en este encuentro, sino comprender los mensajes internos que la experiencia trae consigo. Reconocer los lugares del alma que buscan luz, presencia, expresión o reconciliación y acompañar espiritualmente a quienes atraviesan este camino. Desde los registros akáshicos se invita a mirar con honestidad qué partes de ti necesitan amor, dónde te perdiste en el camino, qué energía acumulaste y qué verdad quiere emerger ahora para que tu espíritu pueda avanzar más liviano. Y mientras abrimos este espacio,
Vamos a ir recordando que aunque esta experiencia sea dura, el alma nunca se enfrenta a nada sin tener también la fuerza para atravesarlo, porque dentro de cada proceso difícil hay un mensaje, una revelación y un despertar esperando ser atendido. No estás sola, solo. Tu alma sabe por qué eligió esta parte del camino y también sabe cómo acompañarte hacia la sanación interna que está lista para nacer. Veamos 10 definiciones espirituales con este enfoque. Desde los registros akáshicos, estas enfermedades complejas, oncológicas, variaciones celulares, simbolizan una acumulación profunda de emociones no expresadas que el alma ha guardado durante años o incluso vidas, convirtiéndose en un llamado interno a ver lo que quedó silenciado. Esta acumulación no se interpreta como culpa ni fallo, sino como un mensaje que surge desde lo más íntimo de la conciencia. Hoy se manifiesta como cansancio emocional, dificultad para poner límites o patrones donde la persona siempre estuvo para todos, porque el alma aprendió a sostener más de lo que podía sin tener un espacio para soltar. Este exceso desgasta internamente y se refleja en la vida cotidiana como sobrecarga constante. La sanación espiritual comienza cuando la persona comprende que también merece recibir, expresar, llorar, descansar y ser sostenida, permitiendo que la energía acumulada encuentre vías más sanas para liberarse. En lo espiritual, estas enfermedades representan la desconexión prolongada con la propia voz interior. Esa voz que quedó opacada por responsabilidades, miedo o dolor no atendido. El alma muestra lo que quedó olvidado. Actualmente se manifiesta como vidas donde la persona se puso de última, se exigió de más, se culpó por todo o trató de ser fuerte incluso cuando estaba quebrándose, porque creía que no podía mostrarse vulnerable ni pedir ayuda. Esto genera un desgaste emocional profundo. La sanación interna surge cuando se reconoce el derecho a sentirse, a hablar, a expresar necesidades y a dejar de sostener cargas que nunca fueron propias. Para el alma, este tipo de enfermedades pueden simbolizar una dificultad para cerrar ciclos emocionales, quedando atrapada en historias que ya terminaron, pero que siguen ocupando espacio interno. Esto no es culpa, es un mecanismo de protección. Hoy se ven personas que permanecen años aferradas a pérdidas, heridas o relaciones que ya no existen, porque una parte emocional nunca logró despedirse ni soltar. Esa retención interna pesa más de lo que parece. La sanación empieza cuando la persona reconoce que honrar el pasado no significa cargarlo, permitiendo que el alma respire y avance hacia una etapa más ligera. Desde la perspectiva akáshica, esta experiencia habla de una vida donde la persona entregó demasiado de sí misma sin recibir suficiente espacio para ser ella misma, generando un vacío que el alma intenta mostrar. Hoy se manifiesta en dinámicas de sobreentrega, donde la persona cuida a todos, pero nadie cuida de ella, o donde se exigen niveles altos de perfección porque confunde amor con sacrificio constante. La sanación se abre cuando la persona descubre que su valor no está en lo que entrega, sino en quién es, y comienza a establecer límites que protejan su energía. A nivel espiritual, puede simbolizar dolores generales o generacionales no expresados, memorias familiares de sufrimiento, pérdida o silencio que se han transmitido inconscientemente a través del linaje. Hoy se expresa como patrones familiares repetidos, mujeres que nunca pudieron llorar, hombres que aprendieron a callar,
hogares donde sentir era peligroso, porque las emociones estaban prohibidas o invalidadas. La sanación comenzará cuando la persona se atreve a sentir y a decir lo que nadie antes dijo, permitiendo que la voz del linaje encuentre expresión y liberación a través de ella. Desde los registros akáshicos también puede reflejar una desconexión con el propio propósito, como si la persona hubiese vivido demasiado tiempo para otros, olvidándose de su misión interna. En la actualidad se manifiesta en vidas donde el deber siempre ganó sobre el deseo, donde la rutina consumió los sueños, donde la persona dejó de preguntarse qué quiere, porque el alma se acostumbró a sobrevivir en lugar de vivir con significado. La sanación surge cuando la persona se permite reconectar con su esencia, escuchando su interior y preguntándose, ¿qué quiero yo realmente? Iniciando un proceso de regreso a sí misma. Espiritualmente, este tipo de enfermedades pueden simbolizar un exceso de autoexigencia que se convirtió en presión interna constante, como si la persona exigiera perfección incluso en el mismo dolor. En lo cotidiano esto se ve en personas que no paran, que no descansan, que no se permiten errores, porque sienten que su valor depende de su rendimiento o su fortaleza. Esta rigidez emocional agota profundamente. La sanación comienza cuando la persona entiende que la suavidad, el descanso y la compasión consigo misma también son formas poderosas de espiritualidad. Este tipo de enfermedades pueden representar, desde lo akáshico, emociones que la persona nunca sintió autorización para expresar, como rabia, frustración, tristeza profunda, emociones que se quedaron atrapadas por años. Hoy se manifiesta como dificultad para confrontar, incapacidad para decir no, miedo a decepcionar o patrones de agradar para evitar conflicto, porque la persona aprendió a callar lo incómodo para no perder amor. La sanación emocional emerge cuando se reconoce el derecho sagrado a sentir todo, incluso lo que antes parecía prohibido, sin culpa y sin miedo. En el plano espiritual puede simbolizar un conflicto profundo entre la vida que se vive y la vida que realmente se quiere vivir, como si existiera una distancia dolorosa entre la verdad interna y la realidad externa. Hoy se expresa como frustración, resignación, vidas donde la persona siente que se traiciona a sí misma, porque nunca encontró un espacio seguro para elegir lo que su alma verdaderamente deseaba. La sanación aparece cuando la persona comienza a alinearse lentamente con su verdad, dando pasos honestos hacia una existencia más coherente con su propósito. Y finalmente, desde los registros akáshicos, estas enfermedades pueden representar la necesidad profunda de un renacimiento espiritual, un llamado del alma a reconstruirse desde un lugar más auténtico, más consciente y más amoroso. Hoy se ve como un proceso que detiene la vida tal como era, obligando a mirar lo esencial, a redirigir la energía, a priorizar lo importante, porque el alma pide una transformación profunda que no puede seguir esperando. La sanación espiritual se abre cuando la persona entiende que este proceso invita a volver al origen, a reencontrarse con su esencia y a elegir un camino interior mucho más verdadero. A veces, cuando atravesamos procesos tan complejos como este tipo de enfermedades o acompañamos a alguien que vive estos procesos oncológicos, estos desórdenes celulares, estas enfermedades complejas, el alma en realidad no necesita explicaciones, diagnósticos espirituales ni respuestas absolutas. Lo que realmente necesita son preguntas que permitan abrir espacios internos que habían permanecido cerrados. Una buena pregunta no señala defectos,
sino que ilumina rincones donde la conciencia puede despertarse con suavidad. Por eso, este bloque no busca encontrar la razón de nada, sino ayudarte a mirar lo que el alma intenta decir en medio del dolor, la incertidumbre o el cansancio. Y en esa mirada puede nacer una comprensión nueva que transforme la forma en que habitas tu propia vida. ¿Qué parte de ti ha estado pidiendo ayuda desde hace años y nadie lo sabía? Puede que exista dentro de ti una parte silenciosa que ha cargado con emociones, tristezas o responsabilidades por mucho tiempo, porque creías que debías ser fuerte para todos, incluso cuando te estabas rompiendo por dentro, y nunca encontraste el espacio para confesarlo. Esa parte no quería debilidad, solo quería ser vista. También puede ser que por años viviste en modo supervivencia, atendiendo a todo y a todos, mientras esa parte vulnerable se iba apagando, porque no encontraste un lugar seguro para decir lo que te dolía, lo que faltaba o lo que te estaba pesando. Y tu alma guardó ese llamado en silencio. No estás obligado a cargar solo lo que pesa tanto. ¿Qué emociones guardaste por tanto tiempo que tu cuerpo tuvo que empezar a hablar por ti? Hay emociones que no sabes expresar, pero no te enseñaron a liberar o que no tuviste permiso de sentir. Y esas emociones se vuelven densas, se acumulan, porque el alma no puede sostener para siempre lo que la persona se obliga a callar. Y entonces buscan un canal para salir. Puede tratarse de tristeza profunda, frustración, agotamiento, decepciones constantes o la sensación de haber dado demasiado sin recibir descanso. Y cuando esas emociones no encuentran salida, el cuerpo intenta traducirlas en lenguaje propio, no para castigarte, sino para que finalmente las atiendas, para que puedas sentir que no es peligro, es un derecho del alma. ¿Qué verdad interna dejaste de escuchar mientras intentabas mantener todo bajo control? Tal vez durante años preferiste guardar silencio para evitar conflictos, mantener la paz externa o cumplir expectativas, pero cada vez que ignoraste tu verdad interna, tu alma perdió un poco más de espacio para respirar, dejando un vacío difícil de ignorar. O quizás te ocupaste tanto de resolver, sostener y funcionar para el mundo exterior que tu voz interior se volvió un susurro que dejaste de escuchar, hasta que la vida tuvo que detenerte para que volvieras a prestarle atención. Tu verdad no desapareció, solo está esperando ser escuchada de nuevo. ¿Qué relación de tu vida te desgastó más de lo que quieres admitir? A veces hay relaciones familiares, de pareja, laborales o incluso espirituales que fueron consumiendo tu energía gota a gota, hasta dejarte emocionalmente vacío, vacía, porque te entregaste sin medir el costo interno que eso tenía para tu alma, solo para evitar perder el vínculo. También puede que hayas permanecido demasiado tiempo en relaciones donde fuiste sostén emocional, donde te tocó ser fuerte ante dinámicas injustas o dolorosas, porque sentías que alejarte era traicionar el vínculo, aunque quedarte te rompiera poco a poco. Tú también mereces relaciones que cuiden tu energía. ¿Qué parte de tu historia familiar sigue influyendo en cómo te sientes hoy? Tu energía emocional no comienza en ti, viene de un linaje lleno de silencios, de sacrificios y dolores que no se dijeron, y por eso puede que estés cargando emociones que no son tuyas, pero que tu alma asumió por amor, pertenencia o lealtad inconsciente. Quizás
creciste en un entorno donde sentir estaba prohibido, donde llorar era debilidad o donde todo se aguantaba. Y cuando un entorno bloquea la expresión emocional por generaciones, el cuerpo de alguien termina gritando lo que el linaje nunca pudo decir. No estás sola, solo. Cargas historias que merecen ser honradas y liberadas. ¿Qué deseo profundo de tu alma quedó detenido por miedo, por deber o por cansancio? Tal vez había un sueño, un camino o una intención que siempre fue tuya, pero la vida, las responsabilidades y las heridas te empujaron a renunciar a algo que era esencial para tu corazón, dejando un vacío silencioso. A veces no es que la persona no quiera vivir con propósito, es que el alma se cansa de sostener una vida que no refleja su verdadera esencia, y ese desgaste interno termina buscando una forma de ser escuchado. Deja que tus deseos del alma sean pistas hacia tu paz interior. ¿Qué tanto te has olvidado de ti mientras cuidabas de otros? Puede que entregaras tanto tiempo, energía, amor y presencia a quienes te necesitaban, que te fuiste perdiendo en la responsabilidad de ser sostén para todos, incluso cuando tú misma necesitabas sostén. Y tal vez nunca lo viste como abandono propio, porque lo hacías desde el amor, pero el alma se resiente cuando todo el cuidado va hacia afuera y nunca viene una parte para cuidarte a ti mismo, creando un desequilibrio profundo. Cuidarte no es egoísmo, es supervivencia emocional y espiritual. ¿Qué palabra nunca te atreviste a decir por miedo a herir, decepcionar o perder amor? Hay palabras que se atascan en el alma. Un basta, un no puedo, un no merezco esto, un estoy cansado, cansada, que se convierten en nudos que la persona evita por años, manteniendo situaciones que le desgastan. Y cuando una emoción no logra expresarse, se acumula en forma de tensión interna, porque el cuerpo recuerda todas las palabras calladas, incluso aquellas que olvidaste conscientemente, y llega un punto en que ya no puede sostenerlas más. Tu voz también merece un espacio en tu propia vida. ¿Qué parte de tu historia personal aún espera ser perdonada por ti mismo? A veces no es el mundo el que te juzga, eres tú quien sigue cargando culpas antiguas, decisiones difíciles o momentos en los que hiciste lo que pudiste con la conciencia que tenías. Pero hoy te sigues reprochando. Y ese reproche constante pesa, lastima y agota, porque el alma no puede avanzar cuando está anclada a un juicio interno, repitiendo una y otra vez el mismo dolor. El perdón hacia ti es una forma profunda de sanar tu energía. ¿Qué parte de tu alma está lista para renacer si le das permiso de hacerlo? Hay una parte dentro de ti que, incluso en medio del miedo, del cansancio, del dolor, sigue viva, luminosa y esperando el momento de emerger con más verdad, como si supiera que esta etapa es un llamado al despertar. Esa parte quiere renacer sin cargas antiguas, sin silencios acumulados y sin responsabilidades que no le pertenecen, porque sabe que hay una versión tuya más libre que está intentando nacer desde hace mucho tiempo, esperando solo tu permiso. La vida también comienza cuando decides volver a ti. Hablar de este tipo de enfermedades desde los registros akáshicos es entrar en un territorio donde el alma deja de esconderse,
porque esta experiencia revela una profundidad humana y espiritual que pocas situaciones logran despertar, obligando a mirar hacia adentro con una honestidad que transforma para siempre. No es un camino sencillo ni un tránsito ligero, es un portal que te confronta con tu vulnerabilidad más íntima, pero también con tu fuerza más antigua, y en esa dualidad la vida adquiere un significado diferente, más real, más simple, más profundo. Cuando la persona atraviesa algo tan grande, descubre que la vida deja de vivirse hacia afuera y comienza a vivirse hacia adentro, atendiendo necesidades que antes se ignoraban, escuchando emociones que antes se acallaban, reconociendo cansancios que antes se normalizaban. Es como si el alma dijera: ya no quiero que te sigas perdiendo en lo superficial, quiero que regreses a ti. Y aunque ese regreso duela, también abre puertas que nunca se habían abierto sin ninguna experiencia tan contundente. Desde los registros akáshicos, esta etapa simboliza un llamado profundo a revisar historias internas, vínculos no resueltos, emociones no expresadas, límites no puestos, verdades no dichas, no como causa médica, sino como ecos energéticos que la experiencia trae a la superficie para ser reconocidos, porque este tipo de enfermedades oncológicas profundas, complejas, no solo afecta el cuerpo, atraviesa la identidad, la forma de relacionarte, la manera en que ocupas tu lugar en el mundo y tu forma de entenderte a ti mismo. Es un proceso que te desnuda, pero también te revela. A través de este camino, muchas personas descubren que hay partes de ellas que nunca habían sido atendidas, partes que pedían tregua, descanso, cariño, presencia. Y aunque nadie elige conscientemente vivir algo así, la perspectiva akáshica muestra que el alma puede utilizar esta experiencia para despertar niveles de conciencia que estaban dormidos, invitando a crear una relación más honesta con la vida. A veces, por primera vez en años, la persona se siente llamada a vivir para sí misma y no solo para los demás. Este tipo de enfermedades también iluminan donde el alma estaba agotada, agotada de callar, de sostener, de protegerse, de complacer, de cargar responsabilidades ajenas, de ignorar señales internas. Y en este proceso la persona empieza a comprender que la sanación espiritual no siempre consiste en curar, sino recuperar la conexión con uno misma, reconociendo lo que duele, lo que falta, lo que pesa y lo que necesita ser sanado. Este nivel de honestidad cambia la vida aunque el cuerpo no cambie. Acompañar este proceso desde lo espiritual no significa negar lo médico ni reemplazarlo. Significa ofrecer un sentido profundo que ayude a la persona a encontrar paz en medio del caos, fuerza en medio del miedo, claridad en medio de la confusión. Porque aunque el cuerpo grite, el alma sigue siendo una voz suave que dice: estoy contigo, aún aquí. Y esa presencia interna puede sostener más de lo que imaginamos. Muchos descubren que estas enfermedades también reorganizan prioridades. Trabajos que antes parecían urgentes ya no lo son. Relaciones que dolían se resignifican. Personas antes distantes se acercan y la vida se llena de una mirada nueva donde cada día se siente como una oportunidad sagrada, no como un día más. La enfermedad, en este nivel, se convierte en maestra silenciosa que enseña lo que realmente importa. Y en este punto del camino, cuando el alma empieza a hablar más fuerte, surge una verdad que no siempre es fácil de aceptar. La vida siempre estuvo intentando guiarte hacia ti, pero estabas demasiado ocupada, sobreviviendo para escucharlo. Este proceso se detiene, te recoloca y te invita a volver
a ser protagonista de tu propia existencia. No es un mensaje de culpa, es un mensaje de regreso. Mientras cerramos este episodio, toma en tus manos esta certeza. Tú no eres la enfermedad, tú eres el alma que la está atravesando. Y esa alma es más grande que cualquier proceso físico. Tu esencia no está dañada, no está rota, no está perdida. Tu esencia sigue intacta, esperando que vuelvas a ella con más presencia, más compasión y más amor propio del que alguna vez te diste. Así que deja que estas palabras te acompañen como un susurro suave en el corazón. No soy lo que me pasa, soy quien despierta a través de lo que me pasa. Y en este despertar, mi alma encuentra su propia forma de renacer.